Pues nada, como estaba diciendo antes, otro aperitivo más aquí, con caras conocidas, en este caso con invitados nuevos, que estas caras no las hemos visto en los anteriores aperitivos porque ellos son de otra institución, pero instituciones amigas, ¿eh? En esta ocasión, la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar ha invitado a la Federación Española de Psicoterapia y a la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Entonces, Íñigo Ochoa y Miguel Munerriz. ¿Ok? Yo lo bueno de los aperitivos es que no tengo que hacer una presentación, porque como la primera parte del aperitivo es que ellos nos cuenten su trayectoria profesional, pues queda claro que nos van a contar lo más importante y lo que ellos quieren que sepamos. Después de que los dos hablen, pueden contarnos retazos de su vida personal, pero eso no es obligatorio. Lo obligatorio es que sepamos su trayectoria profesional de cada uno de ellos. No os voy a decir lo que viene después, porque entonces a veces se mezcla la conversación. Vamos a contestar esa y luego yo continúo. ¿Quién quiere comenzar? Íñigo, ¿comienzas tú? Sí. ¿Empieza Miguel? ¿Miquel? Miquel. Miquel. Ok, ahora sí, Miquel. Sí, sí. Es que desde Cartagena nos cuesta esto de pronunciar. Sí, no me- ¿Quién quiere Entonces, empezar ¿quién de los dos? empieza? Miquel, dale, ¿Yo? Miquel, dale. dale, Sí, venga. así ya, es que no sé. Pero primero explicar, no sé, porque no sé, que con este nombre de Asociación Española de Neuropsiquiatría igual tira para atrás a algunas personas, ¿no? Es verdad que nos hemos propuesto a veces cambiar, ¿no? Le llamamos así oficialmente Asociación Española de Neuropsiquiatría, Profesionales de la Salud Mental, y en algún momento seguramente le cambiaremos el nombre, pero que se mantiene por una cuestión de tradición, porque bueno, en 3 años la asociación cumple 100 años, ¿no? Entonces, en fin, Wow. sí, sí, sí. Vino Crepelin a Barcelona al primer acto de la esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero, que no os eche para atrás el nombre, porque, digamos, tenemos una asociación de profesionales con intereses amplios, ¿no? Reduccionistas en todas las cosas que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Y entonces, bueno, pues en los aspectos que tienen que ver con las intervenciones psicológicas, con la psicoterapia, sí que han tenido siempre una presencia muy importante en el discurso, en la actividad, en la militancia, porque la EN también es una asociación que tiene un perfil profesional y científico, pero también un perfil de incidencia política, de militancia, de dar la lata y tal, ¿no? Muestra de ello es que ha entrado Ángela de la Hoz, que es una presidenta de nuestra sección de psicoterapia de grupo, ¿no? A la que saludo así. Y bueno, pues tenemos una sección de psicoanálisis y, en fin, en general hemos estado siempre interesados por estos temas, ¿no? Esto no es mi trayectoria profesional, la trayectoria de la ENGIE, lo que Eso explica que es. estemos aquí, porque siempre estamos, todos estos enredos que tienen que ver con la psicoterapia, la formación de psicoterapeutas. También es verdad que somos una asociación de todo, pero la mayor parte de la gente somos profesionales que trabajamos en la red pública de salud mental, ¿no? Entonces, los aspectos que tienen que ver con la psicoterapia en la red pública, la formación de psicoterapia, la formación de los residentes en psicoterapia, cosas estas que espero que salgan en el aperitivo, pues seguramente son también importantes. Personalmente, pues yo me gano la vida como psiquiatra trabajando en una unidad de salud mental en Burriana, que es una localidad de Castellón, que espero que conozcáis por las naranjas, ¿no? Y no, os las recomiendo, ¿no? Sí, sí. Aparte, yo también estudié psicología, ¿no? Cuando psicología todavía no existía como carrera propia, ¿no? Era una sección de filosofía y ciencias de la educación, ¿no? Pero en fin, eso demuestra que desde siempre he tenido un poco de interés por estas cosas, ¿no? Que no sé. Aunque estoy muy contento de ser médico, había otras cosas que me interesaban, ¿no? Entonces, bueno, pues hice la residencia en el Clínico de Valencia, luego he trabajado en Alcoy y en otros sitios, y ahora pues hace ya bastante tiempo que pues realmente yo me reconozco a mí mismo como un psiquiatra de pueblo, ¿no? Y es realmente uno dice, ¿qué identidad puedes elegir? Pues si tuviera que elegir una identidad profesional, yo soy un psiquiatra de pueblo.
¿eh? Qué Luego bueno. podéis meterme todas las disfraces y todos los gorros que queráis, pero ese es el mío, ¿no? Respecto, bueno, el interés por la psicoterapia siempre lo he tenido, ¿no? Cuando éramos residentes hicimos una encuesta a los residentes de psiquiatría del Estado, ¿no? Pues precisamente por eso, porque en los programas de formación de residentes de psiquiatría, no, pues en todos había no sé cómo decir, una queja o una demanda de que pues, la formación en psicoterapia, estamos hablando entonces en aquel momento de residentes de psiquiatría exclusivamente, porque no había otras especialidades, pues era escasa, ¿no? En la mayor parte de los sitios y dentro del periodo de residencia. Está claro que luego la gente nos buscábamos la vida para formarnos como podíamos, ¿no? Yo a veces me pregunto que qué pasaría si repitiéramos esta encuesta ahora, ¿no? Si realmente esa demanda de los residentes de psiquiatría sería la misma o no. Esperemos que sí, pero no sé si esa idea de que no se puede ser psiquiatra sin tener una formación psicoterapéutica estaría tan extendida como estaba en aquella época, ¿no? A nivel de formación propia en psicoterapia, pues lo primero que me metí fue en el tema de grupo análisis, psicoterapia de grupo, ¿no? En estas cosas que organizaba OMIE, no sé, la Guerra, en Cataluña era Miquel Sunyer, era Paraguas aquel amplio de José Guimón, en fin, conocéis supongo que está este trabajo, ¿no? Y aquello fue, pues bueno, una experiencia no solo formativa, sino relacional muy importante, ¿no? Fueron varios años de hacer grupos pequeños, grupos grandes, grupos de supervisión. Nos veíamos en Barcelona con regularidad, pues aquello estuvo muy chulo, ¿no? Luego más tarde hice una formación en psicoterapia individual en un máster que montaba Manolo Gómez Beneito, que es otro referente en nuestra asociación, ¿no? En Valencia, pues que tenía componente pues, de diferentes orientaciones de psicoterapia, que también duró bastante tiempo. De ahí, bueno, es que yo creo que esto es una trayectoria muy común a todos nosotros, ¿no? Luego sí que estuve un tiempo bastante largo en análisis personal, ¿no? Del cual pues también reconozco que no solo espero que me ayudara a mejorar como persona, sino que también aprendí un montón y todavía lo echo de menos, y no tengo de vez en cuando la tentación de descolgar el teléfono y llamar a mi analista y decirle, a ver, sí, cuando podamos nos volvemos a ver, ¿no? En el tiempo que ocupé, que fui tutor de los residentes y tal, sí que en Castellón, sí que también me ocupé de que, bueno, pues de manera obligatoria todos los residentes de todas las especialidades tuvieran una formación compartida en diferentes aspectos de psicoterapia. Montamos también un grupo Balin para la supervisión y, en fin, pues en esa historia me he movido. Claro, en el día a día profesional de un psiquiatra de pueblo, pues pues a veces puedes hacer cosas parecidas a una psicoterapia reglada, pero siempre tienes una actitud o un mirar, ¿no? Psicoterapéutico, relacional. Cada vez te das cuenta de que, en fin, esto que llaman los factores comunes siempre está en la relación, ¿no? Que al final es ahí donde te la juegas, ¿no? Y bueno, pues en eso vamos andando. En fin, este último lío de la presidencia de la EN, pues ya no sé, ya os lo contaré, eso ya igual. Cuando hagamos un grupo de supervisión ya os lo cuento. ¿Cuántos años llevas de presidente? Nosotros, esta junta entró en el Congreso de Valencia del 2015, ¿no? Y se renovó en el de Córdoba, que fue el 2018. Y teníamos que acabar este año, ¿eh? Pero como este año no vamos a poder hacer congreso, pues estamos así en una cosa como en prórroga, ¿no? A partir del 12 de junio, que es cuando tenía que haber sido el Congreso de Barcelona, que ya será, ya os lo digo, el año que viene, en mayo, el 5 al 7 de mayo del 2022, pues vamos a estar en prórroga. Entonces, pues sí, la verdad es que es un... Pero bueno,
No me extiendo más, porque a ver qué cuenta Vale. Íñigo, y según lo que cuente Íñigo, igual se me ocurre a mí soltar más historias, o no. Pero bueno, yo creo que lo que es en general mi perfil en relación con Sí. la psicoterapia, creo que también estuve una temporada como director de la Escuela de Salud Mental, en la época en que Beatriz, que es la persona que realmente más en contacto ha estado con vosotros desde la ENA, Beatriz Rodríguez Vega, se puso en marcha el sistema de acreditación, que como sabéis en nuestra asociación lo lleva la Escuela de Salud Mental, y la creación del registro de psicoterapeutas, ¿no? Que en ese sentido, pues entonces sí que directamente, porque en la época estructuralmente esto está vinculado a una parte de la asociación que es la Escuela de Salud Mental, ¿no? Entonces, pues también estuve enredado en esas cosas. Yo creo que algunos de los últimos papeleos que hubo que hacer con el registro y tal ya me tocó firmarlos a mí como presidente y cosas de estas. Ok, pues muchas gracias. Vamos a escuchar entonces a Íñigo Ochoa. A ver qué espeto yo ahora. ¿Cómo explico yo esto? Porque yo no tengo las ideas tan ordenadas como Miquel. Eh, Empezando en el presente, que es, estoy como profesor en la Universidad del País Vasco, que ahí que veis a Arich ahí abajo con su capucha que parece de la pandilla de ET, de Elliot y compañía. Es una sorpresa porque es un alumno de segundo de grado. Wow, oye, gracias por estar. Bienvenido, bienvenido. O sea, tenemos esperanza. Cuando he visto que se conectaba, digo, tenemos esperanza con la juventud de crear todavía el interés por la psicoterapia y estas cosas, ¿no? Entonces, y ahora me identifico más como un poco el profesor alternativo en la Universidad del País Vasco, de psicología, impartiendo psicopatología, luchando contra el DSM y la CIE y contra lo basado en la evidencia, ¿no? Ahí estoy en mi día a día, cada día un poco más loco, yo creo, lo cual es un buen indicador porque me salgo de la pauta de la normalidad estadística de la CIE y del DSM, o sea que indicó que tiene que ver algo de salud mental, esto de la pequeña locura, ¿no? Y ahí me manejo, peleándome con las publicaciones de impacto, con lo basado en la evidencia y con lo que es científico y no es científico en la universidad, ¿no? Mi objetivo nunca fue llegar realmente a ser profesor de universidad, fue un poco accidentado, porque entonces ya volviendo al pasado, a mí la psicología sinceramente mucho no me interesaba. Y yo no sé cómo, igual todavía no estamos en un momento de cordialidad suficiente para explicar cómo acabé yo estudiando psicología, según vaya evolucionando la película. Pues a ver, te has puesto una birra, ¿qué te has puesto por ahí? Para que evolucione, ¿de qué manera tiene que evolucionar, chicos? Soltaros desde el principio. Tener en cuenta que la principal autorrevelación es que yo acabé estudiando psicología por una resaca. Pues mira. Porque yo jugaba a rugby y estaba federado a rugby y era de lo que más o menos vivía bastante bien y era un chico de pueblo. Y entonces a mí la psicología, yo fui a San Sebastián a conocer, bueno, a una fiesta con unos amigos que estudiaban aquí y fuimos de casi pues de empalmada a almorzar a la Facultad de Psicología que era famosa por las croquetas y los pinchos de tortilla, que hay como veis que tanto Esti, que fue alumna mía, como Arich, han oído de esta fama, ¿no? Y caí en el error que para mí es un acierto, del no, macro machismo que todos los hombres somos, a que no te atreves, ¿no? Y claro, yo vi que la matrícula era sociología, antropología, que no había números clausos. ¿Cómo que no me voy a apuntar? Pues claro que me apunto, que no me apunto. Bueno, pues me apunté con que entonces en Donosti, en Zorroaga, era una facultad muy joven, no había casi gente que se apuntara y claro, me admitieron casi según me inscribí. Y cuando me llegó a casa la aceptación, mis padres me dijeron, pero ¿cómo que psicología? ¿Pero qué es eso? Claro, mi padre era pastor, luego fueron carniceros, entonces me decían, ¿qué es esto de la psicología? Pero tú no ibas a estudiar periodismo como tu hermana. Y Qué acabé bueno. ahí en psicología, entonces no era algo vocacional. Lo que pasa es que tuve la suerte de coincidir con una profesora que era Carmen Maganto, que psicoterapeuta FEA,
ella trabajaba muchísimo con todos los test proyectivos, trabajaba muchísimo con lo infantil, y era de Vitoria, entonces coincidía en el autobús con ella. Entonces se ve que esa mujer pues vio algo en mí que yo ni siquiera sabía y me empezó a meter el tema de la psicoterapia. Entonces empecé primero con psicoanálisis infantil, con todo el trabajo también de análisis personal y trabajando con todo lo que es la teoría más de psicodinámica infantil. Y en cuarto carrera, pues tuve la suerte de coincidir con Alberto Espina, que para mí ha sido como un padre y un maestro, y es el que del psicoanálisis evolucioné un poquito, o cambié un poco el registro hacia la sistémica. Como era chico y había jugado a rugby, pues me contrataron en un piso de acogida. Y que yo pensaba que Qué era otra bueno. cosa, pero me contrataron porque era chico y pues medía casi 1,80 m y pesaba 90 kilos. Y yo pensaba que me contrataban como psicólogo, pero luego me di cuenta para qué me contrataban, claro, que era para las contenciones físicas. Entonces fue horrible porque yo iba con todo mi psicoanálisis infantil en mi cabeza, y de repente los turnos de 56 horas lo que hacía era poner lavadoras, preparar comidas y contenciones. Entonces me veía un poco pez. Y ahí es donde Alberto me habló un poco de la idea sistémica y del entender a las familias de los chavales que veíamos y demás, ¿no? Y es donde me enamoré de la sistémica, donde vi un poco que esta forma alternativa de ver y esta comprensión más holística de los sistemas, pues me daba la capacidad de maniobra de un encuadre menos estricto, y una capacidad de maniobra pues más flexible o más laxa para ese tipo de intervención. Sí, Y así es. entonces empecé a compaginar las dos cosas. Como buen hiperactivo con déficit de atención, pues estaba en el piso de acogida los turnos de 56 horas, los otros fines de semana de camarero, haciendo el práctico en psicología detrás de la barra y formándome en sistémica y el doctorado con Alberto Espina. Y entonces empecé a compaginar más la intervención más psicosocial con la universidad. Y a partir de ahí ya, luego ya el resto de formaciones han ido siendo complementarias. Con lo que más he trabajado es con adolescencia, por lo tanto pasé a formarme con Roberto Inocencio en psicodrama, con técnicas activas, porque era con lo que más fácil nos veíamos a la hora de trabajar en ese tipo de contextos. Entonces ya veis que la formación ha sido un poco Ujú. interdisciplinar, ido mezclando intermodalmente de alguna manera, ¿no? Por eso ahora me siento como más integrador. Tarde o temprano acabo integrando muchos elementos de las diferentes formaciones que he ido adquiriendo. Y al final ya pues las publicaciones y la tesis pues fue llevando más a un perfil docente y se dieron las circunstancias que salió una posibilidad de una plaza. Realmente con un perfil clínico no hay mucho en la universidad. Yo creo que ahora en la Facultad de Psicología, creo que psicólogos clínicos por experiencia clínica no estaremos más de 3, no creo. Y psicoterapeutas yo creo que estaremos 2 o 3 también acreditados. Entonces el perfil cada vez es más investigador puro y bueno, y ahí he buscado mi hueco. Metiendo siempre que puedo el concepto de la psicoterapia y metiendo siempre que puedo en las asignaturas que doy, pues la idea de la psicoterapia, ¿no? O sea que ese es un poco más o menos el recorrido. Ahora lo compagino, pues como sabéis muy bien, Ana, con la idea de la formación en psicoterapia aquí en San Sebastián. Cuando se marchó Alberto Espina en el 2000, me quedé yo con la escuela y hoy la he ido haciendo un poco a mi estilo y compagino en ese sentido. Aprovecho y ya lanzo de aquí a Ana, que en breve pasaré a formar parte, yo creo que de la familia de la CATF. Bienvenido seas, bienvenido seas. Ahora no era de la familia de la CATF, pero ya está con Roberto y espero que me aceptéis, porque mi currículum ya veis que después de lo que he dicho hoy, igual no sí puedo ser aceptado mucho o no. Bueno, si tienes la posibilidad de venir al próximo aperitivo el 22 de mayo, verás todo lo que somos todos, ¿eh? Porque ahí hablaremos de todos los perfiles que hay dentro de nuestro mundo sistémico. Bueno, pues fantástico. No sé si esto que ha dicho Íñigo hace que Miquel diga, pues yo voy a decir entonces esto otro, ¿no? Porque decía, voy a Sí, escuchar a Íñigo. Voy a escuchar a Íñigo. me ha venido a la cabeza, pero con esto de la universidad, no, yo dije que estudié psicología, ¿no? Y a ver, pues en ese momento la psicología parecía que su objetivo era consolidar su estatus científico, ¿no?
Entonces todo lo que no se podía contar, medir y pesar, pues no entraba, ¿no? Entonces la verdad es que, en fin, parte de mi formación en psicología fue una formación en contra de determinadas orientaciones psicoterapéuticas, ¿no? Y luego, pero se me ha venido a la cabeza una, bueno, que es una anécdota, pero que es reveladora. Yo también entré como profesor asociado, ¿no? en la Universidad de aquí de Castellón, en la Universidad Jaume I, la Universidad Pública de Castellón. Y cuando entré en el departamento que se llama Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, es el departamento, Sí, sí. y entonces daba, pues nada, entonces allí al principio, cuando se planificaba el curso, había una especie de subasta, porque realmente una subasta en que, bueno, cada uno tiene unos créditos asignados y cada departamento, cada tiene unas asignaturas que dar y un número determinado de créditos, y entonces pues como una tabla así grande Excel donde pues van eligiendo los profes que cuántas horas de cada asignatura van cogiendo, ¿no? Entonces, pues primero eligen los catedráticos, luego los titulares, luego, en fin, hay un orden sensato, es un orden sensato, y digamos los asociados, los últimos, y yo, que era el último en llegar, el último. Entonces, lo que me llamó la atención es que me quedó una asignatura que se llama psicoterapias. Decía, es imposible que al último mono de esto le llegue. Y pues está seguro que se la coge el catedrático, porque claro, que hay más bonito de esto, ¿no? O psicopatología, por ejemplo, también era de las últimas que se quedaban, ¿no? Entonces, claro, es lo que decía Íñigo, ¿no? Que el perfil clínico, ¿no? Pues no sé, igual estoy hablando de una cosa muy singular de esta universidad, ¿no? Pero igual no, ¿eh? No está muy, no sé, no tiene peso académico, ¿no? Y entonces, pues a mí que me llegara así la asignatura de psicoterapia me pareció una suerte, porque a mí me va a tocar dar, no sé, informes y peritajes, que era una asignatura que había. Es apasionante. Bueno, Fíjate. tiene su gracia, todo tiene su gracia, pero vamos, o una cosa de estas, ¿no? Y realmente, bueno, pues eso, bueno, es una anécdota porque no sé, y no tanto la cuento como una anécdota en negativo o de queja, sino Sí, de que sí, lo seguramente veo. pues es una cosa pendiente, ¿no? Desde los que estamos en la clínica y en el trabajo con, pues bueno, pues un mayor reconocimiento a nivel académico de esto, ¿no? Sin tener que pagar un precio pues, que desnaturalizaría lo que estamos haciendo, ¿no? No sé. Sí, Esto sí, se me ha ocurrido a raíz de lo decía que Íñigo. comentaba Íñigo porque mi experiencia con el mundo académico no es toda esa, ¿eh? Hay gente en la academia muy potente, ¿no? Y algunos, pues para mí son referentes, ¿no? Pero por lo menos desde currito de asociado de 6 horas de una universidad de provincias, esta es mi visión, ¿no? Esa es tu experiencia. Oye, una cosa, y como instituciones, ¿no? Son 100 años, la Federación Sistémica, este año hacemos 30. ¿Cómo va la de psicoterapia, la Federación ¿Cuántos años lleváis, Íñigo? Pues, ten en cuenta que iban, tanto la FEATF como la FEAP iban de la mano. La FEAP yo creo que fue un año después, año y medio después. Primero fue la FEATF y año y medio después más o menos es donde empezó a consolidarse, a sacar un poco adelante todo lo que es la FEAP, ¿no? O sea, que nosotros hacemos la fiesta primero, ¿ah? Pero vosotros, y luego vamos a vuestra fiesta. Oye, Hombre, ¿y cuándo? Dime. en la visión de las tres os toca el hermano del medio, que es el que al final le dan por todos los lados, ¿eh? Estoy un poco de acuerdo, un poco de acuerdo. Tenemos a Miquel, que sería el hermano mayor, y yo me siento muy cómodo como hermano pequeño, como he dicho, soy mi familia. Pero bueno, esto lo tengo que contar como anecdótico, porque en mi Yo soy, propia yo soy familia, hermano mayor en la realidad. eso es lo que iba a contar. Yo soy hermana mediana, hija mediana en la realidad. O sea que me parece significativo este tema que estamos abordando ahora. Pues entrando en las instituciones, ¿cuándo las instituciones? Claro, yo como que acabo un poco de llegar a la federación, aunque lleve 10 años, pero y ya estaba antes, ¿no? El Registro Nacional de Psicoterapeutas, ¿cuándo se unen las tres instituciones? O si queréis, por ejemplo, si vosotros dos os conocisteis antes de este encuentro de A3, ¿cómo?
¿Qué os gustaría contarnos? No sé, yo lo que yo puedo comentarte, Ayana, yo a Miquel lo conocí después, porque cuando salió el Registro Nacional de Psicoterapia yo no era Vale. presidente de FEAP. Entonces la presidenta, creo recordar que era Begoña Olavarría, Ah, ok. eh, y es a través de, ahí es donde, como comentaba y antes le mencionaba a Miquel, Beatriz Rodríguez Vega fue la que tomó una iniciativa muy fuerte, y en la FEATF a través de Roberto, que como Sí. bien sabéis, es un experto en todo lo que tiene que ver la acreditación y yo creo que tiene un coco increíble para desmenuzar todos los temas de los criterios de acreditación, ¿no? Entonces, yo creo que fue una inversión súper potente y súper buena en aquel momento de ir unificando criterios que compartíamos, ¿no? Antes Miquel hablaba de los factores comunes en psicoterapia. Las tres entidades teníamos muchos factores comunes en lo que es la formación. Entonces, buscar aunar bajo un mismo prisma pues las tres entidades, yo creo que también daba cierta seguridad y coherencia a nivel nacional, ¿no? Luego se ha dado un boom cuando ya el colegio entra, el colegio de psicólogos o algunos de médicos también a acreditar la psicoterapia, y muchos de ellos al final acaban recurriendo a los criterios que tanto de FATF, AEN o FEAP se ha venido haciendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese inicio del Registro Nacional de Psicoterapeuta para mí fue un logro increíble que consiguieron las tres instituciones, ¿no? ¿Recordáis el año? Bueno, yo no te sé decir. Lo Yo tendría que mirar, tampoco. pero sí que os lo puedo pasar porque esto coincide con, bueno, pues el proceso fue primero el consensuar los criterios de acreditación, ¿no? Que eso pues un trabajo que ¿no? desde nuestra asociación llevó en primera línea Beatriz, ¿no? Y que bueno, pues que permitía que cualquier solicitante, que por cualquier vía que entrara, pues obtenía una acreditación que era compartida por las tres entidades, ¿no? Entonces ese trabajo de crear el eso, pues esto debió ser lo tenía por el Congreso de Cádiz, fue cuando se presentaron la Escuela de Salud Mental, pues no sé, sería a principios de siglo, por decir algo. Pero, pero vamos, igual no sé si alguien, pero vamos, lo podía, si desconecto, entro y os lo digo, pero entonces sería ese proceso que se inicia de primero buscarla eso y luego lo que es digamos, la formalización informática del registro y tal, eso es más reciente, eso puede llevar 7 u 8 años, ¿no? Una cosa así. Y bien, pues entonces no como entidad acreditadora, pues de vez en cuando, pero la verdad es que no nosotros planteábamos, además de esta acreditación en psicoterapia, en otras dos áreas, que eran en rehabilitación psicosocial y en salud mental infantil, ¿no? Entonces no existía ninguna acreditación oficial. Y bueno, pues sí que hubo, yo creo que hay que reconocer el trabajo porque no era complicado además hacerlo con una perspectiva, digamos, amplia, ¿no? De que no de una determinada línea u otra, ¿no? Y pues, buscando criterios de formación teórica, de supervisión, de experiencia, que bueno, que luego al final han quedado muy bien y yo creo que esos, como dice Íñigo, pues están ahí para quedarse, ¿no? Sí. Para los que no conozcan el Registro Nacional de Psicoterapeutas, a ver, ¿qué le contáis? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la finalidad? La última parte que ha comentado Miquel de la parte tecnológica, ¿no? Hay un link al que se puede acceder tanto desde la AEN, FATF o FEAP, que es el Registro Nacional de Psicoterapia. En esa página hay en el registro de todos los psicoterapeutas que están acreditados por AEN, FATF o FEAP, ¿no? Que estén en el registro. Puedes hacer un buscador, localizar al psicoterapeuta pues, por especialidad, por ciudad, por modelo, forma de atender, etcétera, ¿no? Entonces, la idea para mí, el peso más importante era que eh, tanto FATF como AEN como FEAP, sobre todo en la parte en la que yo conozco más desde FEAP, y yo siempre me peleo con esta idea, ¿no? El objetivo de FEAP es acreditar la formación, no acreditar a un profesional. Eso lo tiene que hacer un ministerio, eso lo tiene que hacer un gobierno, eso lo tiene desde FEAP, es decir, mira, esta persona tiene una formación en psicoterapia
digamos que seria, ¿no? De calidad. Y a partir de ahí, con la CATF especializada y centrada en terapia familiar y la AIN, como dice Miquel, pues con un perfil más grande, más diverso, la idea es que sabemos que hay unos criterios comunes compartidos que son de calidad y que esa persona tiene una formación en psicoterapia, ¿no? Ese es el objetivo principal. El objetivo principal es ese. Que además es ahora con lo que hace poco he estado en contacto con algunos representantes de la estrategia de salud de reivindicar esta idea, ¿no? Con el Consejo de Psicólogos también estamos un poco con esta idea de que los criterios que llevamos en el Registro Nacional de Psicoterapia no tienen que ver con un modelo. Los chicos tienen que Así ver es. con un fondo que es la psicoterapia, no con un modelo. Eso es. Ok. Y yo creo que esa tiene que ser la idea, ¿no? Y lo importante que es que la gente una vez que se forma, que busque la forma de acreditarse, porque el estar acreditado es la única manera que tenemos de reivindicar que hay una representación potente de la psicoterapia. Si no, no vamos a poder conseguir generar el impacto social que necesitamos. Pues sí, así Sí, es. Y no. sabéis, bueno, esto es otra pregunta que quizás no tenga respuesta. ¿Cuántos psicoterapeutas estamos en este registro ya? Porque efectivamente uno de los objetivos más potentes es lo que acaba de decir Íñigo, de generar impacto, decir, bueno, es que aquí tenemos una base de psicoterapeutas formados en diferentes modelos, acreditados cada uno por su institución. ¿Tienes idea, Íñigo? Pues estaremos hablando de alrededor de Miquel. los 3.000 y pico, por ahí más o menos. Por ahí. Estamos hablando, en el registro nacional alrededor de los 3.000 y pico estaremos, posiblemente. 4.000 Sí, sí, quizás, por no. ahí. Por ahí. Sí, no. ¿Qué No, no, pensáis? no, no, ¿Qué pensáis de ese número? A ver, ¿es representativo, no representativo? ¿Qué podemos hacer para aumentar ese número? A ver, no Miquel. podemos saber. Sobre la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿No? Bueno, claro, una cosa sería pero qué ventaja, o sea, te saca para colectivo, es una ventaja que haya mucha gente, pero qué ventaja supone para una persona que tiene una formación en psicoterapia acreditarse en el registro, ¿no? Claro, igual mi perspectiva es una perspectiva sesgada porque, ya te digo, nuestra entidad, la mayor parte de la gente trabaja en el sector público, ¿no? O en la salud mental. Pero claro, yo también te dije, bueno, pues que contara para las oposiciones, ¿no? Que tuviera una ESO, que fueran, evidentemente eso sería un incentivo para que las personas se registraran, ¿no? Pero no sé si nuestro poder como asociaciones, incluso nuestra función como la sociedad civil sea la de acreditar la formación o quitarle la faena a otras instituciones de verdad que están para eso, ¿no? El Ministerio de Educación o quien le toque hacer esa faena, ¿no? No sé si los colegios profesionales. Pero pues dejando eso aparte, ¿no? Que eso sería una cuestión, digamos, casi de mercadeo, ¿no? A ver qué ventajas te ofrezco para que tú estés en esta historia, ¿no? Pues claro, hay una ventaja para el colectivo y también una ventaja para los ciudadanos, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues si no eliges al tuntún, un psicoterapeuta, puedes entrar en un registro de por lo menos ha tenido una formación acreditada, ¿no? No es uno que acaba de, no sé, de llegar allí. Entonces, ese sería digamos, una cosa de peso por la cual podíamos esto. Y luego, claro, sería también, en línea en lo que decía antes, ¿no? Pues intentar pues hacernos visibles en todos los programas de formación, tanto los más oficiales o académicos como los más, pues que siendo igualmente formados, digamos, programas de formación reglados y rigurosos, pues a lo mejor no tienen esta cobertura académica y tal, pero yo creo que una buena idea para que el registro crezca sería eso, hacernos visibles, o sea, que uno cuando acabe una formación sepa que lo primero que tiene que hacer es, cuando haya juntado todos los requisitos, pues enviar la solicitud a cualquiera de las 3 asociaciones y
No sé, esto es como lo de los patitos, ¿no? Si los coges de chiquitines Sí, sí, es más sí. fácil, ¿no? Es más fácil. Si los Sí. coges ya resabiados a estas alturas, pues qué falta nos hace ya estar en este asunto, ¿no? Como idea, digamos, para aumentar eso sería eso, ¿no? Aumentar nuestra visibilidad en ese mundillo de la formación que tiene muchas facetas, ¿no? Ujú. Yo estoy tomando nota, o sea que, Sí, a sí, ver, sí. ideas, todas las ideas bien recibidas, porque, a ver, yo recuerdo que en alguna ocasión hablamos de un carnet. Sí, Y sí, 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 y lo que pasa es que es de las famosas cosas que nuestro querido COVID, que es como el cuñado de Navidad al que se le echa la culpa de todo, sí, sí, ha paralizado, ¿no? Pero es algo que el diseño está hecho, de hecho, ujú, y la idea es algo que ya se hace de forma indirecta, ¿no? Que sobre todo hacer como mucho equipo entre las tres entidades, ¿no? Y que las actividades científicas que vayamos organizando nos las vayamos intercambiando, que los socios que estemos en un sitio o en otro, o nuestros propios socios, puedan andar en las actividades científicas de las diferentes entidades, ¿no? Y buscar ese espacio de consenso. De tal forma, un guiño que hicimos era dar un pequeño carnet con el código QR de la página web y del registro y dar un número de acreditado, ¿no? O acreditada en el registro. De hecho, los primeros carnets iban a entregar en el Congreso, y aquí hacemos un spoiler, ya que estamos pocos, íbamos a hacerlo en el Congreso de la FEATF sí. el año pasado. Hablé yo con Ana porque me había invitado a poder ir al Congreso y ahí hacer entrega de esos primeros carnets, ¿no? Que es una forma simbólica con un pequeño guiño de esa acreditación, de ese reconocimiento y que a través de tu código QR cualquiera puede hacer en un momento determinado, ¿no? Sí, sí. Yo hay algo importante, lo que también estaba diciendo Miquel, y aquí, pues, por ejemplo, tanto, bueno, Esti ya como psicoterapeuta o Arich, que está en proceso, y yo siempre, claro, los alumnos te preguntan, ¿para qué me sirve estar acreditado? ¿No? Ujú. Eh, si ya tengo que estar colegiado, ¿no? Y ya pago en el colegio, ¿no? Esa sensación de que solo pagamos, ¿no? Pero que recibimos a cambio, ¿no? Y es verdad que en la mayoría de colegios de psicólogos aquí han hecho un flaco favor, es decir, porque ha existido siempre esa sensación de estar Sí, pagando para no recibir nada, para no ¿no? recibir nada, es verdad. Y cuando un alumno acaba y dice, y encima ahora con los tiempos que tienen que hacer esta doble especialidad, ¿no? Una que les habilita, que es el general sanitario, y otra que les capacita, que es en psicoterapia. Dicen, encima tengo que estar colegiado, luego tengo que pagar a FEAP o FEATF. Hostia, ¿cuándo voy a dejar de echar dinero a la caja, ¿no? Y voy a recibir, ¿no? Entonces, convencerles desde este punto de calidad, desde este punto de ir con números, ¿no? Que cuando Ujú. yo fui a la reunión con el Ministerio de Sanidad y dijimos, no, pues es que en el registro nacional estamos cerca de 4.000, ¿no? A nosotros nos parece un número interesante, pero para el Ministerio es un número muy pequeño, Y... pero Ay, sumamente pequeño. va. Entonces dicen que queréis una especialidad de qué, ¿cuántos sois? ¿Cuántos has dicho que sois? 4.000. Pero con perspectiva de muchos más, ¿no? Claro, claro. Hay que sacar de aquí algún objetivo en firme, ¿no? Algún objetivo para hacer. Sí que es verdad que llevamos una cosa a favor, ¿no? Y la verdad es que yo no lo había, bueno, sí que lo habíamos hablado, pero no lo habíamos visto tan claro, ¿no? Una de las personas de la estrategia nos dijo, hombre, que tengáis tan poca gente acreditada, sabemos que no es representante de la gente que practica la psicoterapia, lo cual indica que igual los criterios que tenéis es que son sumamente estrictos, ¿no? O exigentes. Y eso también va a favor, ¿no? Porque a veces el número no es la representación, ¿no? Claro, cuando yo les llevé los números que decimos, claro, es que imaginaros que estamos pidiendo a alguien que una vez que acabe su grado, tiene que tener un mínimo de 4 años de desarrollo. Y en esos 4 años tiene que tener un mínimo de 650 horas teóricas mínimo, 75 horas de trabajo personal, 50 horas de formación de otros modelos que no sea el suyo prioritario, unas 300 horas de supervisión, ¿vale? Y un mínimo de 2 años de práctica supervisada, ¿no? Con un total de 3 años de experiencia. Entonces, aunque sea en coterapia o supervisión, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de unos criterios que son sumamente exigentes, es que no es fácil que mucha gente pase el filtro. Y segundo, que no te aporta un título oficial. Quiero decir, ¿cuántos de nosotros nos rayamos cada vez que de la FEATF o de la AEN o de la FEAP dicen, mándame certificado de formación continua de Formación continua, es cierto. Sí, mándame el sí. papelito de no sé qué, mándame y dices, ¿dónde me andas ya ahora mandando el título del qué certificado, ¿no?
Entonces son líneas que hacen que esto lo enlentezca, ¿no? Que esto lo enlentezca. Y que no sea tan representativo a nivel de volumen, ¿no? En ese sentido. Sí, hablando de dinero podemos decir que bueno, que sí que se invierte, pero luego como tienes descuentos en las actividades, a lo mejor yo no lo he hecho nunca, pero si haces el sumativo dices, mira, pues si no me hubiera asociado, ¿no? Pues quizás lo comido por lo servido, ¿no? Entonces realmente hacer uso de los servicios que te dan, que damos las tres instituciones, pues al final dices, pues merece la pena, ¿no? Asociarme en alguna asociación de FEATEF, en alguna asociación de FEAP o en la asociación de neuropsiquiatría, por hablar de números, ¿no? Esa parte más contable. Ok. Hombre, y esto, Eh, la actividad, Ana, esta misma, quiero decir, yo creo que algo que nos está sorprendiendo, no sé si Miquel está de acuerdo, que con el tema del COVID sí que es cierto que nos hemos activado en un modo de formación, de compartir conocimiento muy diferente. Ya un montón de nuestro alumnado está teniendo acceso a un montón de conversaciones, de charlas, de conferencias online, gracias a estar vinculados a entidades como ¿Verdad? las nuestras, que hacemos formación gratuita o a un coste muy bajo, Ujú. porque el volumen es mucho más amplio y tenemos menos gastos de tener que pagar viajes y demás, ¿no? Y entonces está habiendo una apertura a la formación en psicoterapia que hace 2 años no teníamos. Y yo creo que eso también va a favor, ¿no? Ahí va, estoy en la FEATF, estoy en la FEAP, estoy, joder, pues que hay un aperitivo, oye, pues que hay una charla online de no sé quién, oye, que hay esta charla gratuita o a 10 euros que vamos a tener, hace poco que hizo también la Escuela Catalana, ¿no? De terapia Sí, familiar, que estuvo súper bien, la de transexualidad, por ejemplo, ¿no? sí, 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 Joder, es que estuvimos. estamos ya empezando a mostrar un poco también que tiene sus beneficios estar colegiado, en este caso federado, eh, que no era simplemente tengo un título de FEAP o de FATF o de AE, ¿no? Sino que hay una formación que igual es más asequible a mi bolsillo, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. El hecho de tenernos más aislados nos ha hecho hacernos más visibles y sobre todo en la relación de las tres instituciones, ¿vale? Porque yo que he estado años en la federación, la relación de las tres instituciones no era algo familiar para mí. ¿Eh? Y sin embargo, a raíz como he dicho, ¿no? De estar más aislados, nos hemos dado más a conocer. Ah, pues entonces estamos sumando ventajas. Yo creo que sí. Vale, otro tema, y eso quiero que charléis entre vosotros. ¿Eh? Y es verdad que, los invitados van a charlar entre ellos, pero que cualquier pregunta puede entrar ya a partir de este momento. ¿No? Pues sí, a mí me gustaría hablar de la regulación, ¿no? De la psicoterapia, ventajas, inconvenientes, cómo va ese tema. A priori que sabemos que la pandemia ha paralizado, pero que eso no impida que sigamos hablando sobre este tema para que cada vez más profesionales tengamos una opinión sobre esto. ¿Vale? Eso os invito a los dos a conversar un poquito entre vosotros y bueno, y a los demás, ya que somos poquitos podemos aprovechar. ¿Qué opinas, Miquel? A ver, el tema el reconocimiento de la capacitación para la psicoterapia, claro, yo lo engarzaría con básicamente con el tema de la formación, ¿no? Y en el ámbito en el que nosotros nos movemos, en la formación de las especialidades vinculadas a la salud mental, ¿no? Entonces yo sí que creo que ahí hay una faena por hacer, ¿no? No solo durante el grado, sino en el caso de, de la psiquiatría, la psicología clínica y en cierta manera, porque también tenemos formas de acreditación de otras disciplinas, ¿no? O de otras titulaciones, la enfermería en salud mental o el trabajo social. Entonces, digamos, sería una o sea, digamos, si hemos de conseguir un reconocimiento, una oficialidad de la formación en psicoterapia, la formación de la capacidad para el ejercicio de la psicoterapia, la formación en psicoterapia tiene que formar parte de los procedimientos naturales de formación de la gente que nos vamos a dedicar
a esto, ¿no? Tiene que estar dentro del grado de psicología, de los másteres que vayan saliendo, los que se vayan inventando, de las residencias para las especialidades que tengan residencia. Digamos, este sería, digamos, un paso que, vamos, yo creo que es por empezar a hablar, ¿no? Por empezar a hablar que, que, que estaría bien, ¿no? Porque vamos, nosotros partimos de para entrar en este proceso de una acreditación previa que nos la da pues el grado o lo que sea, ¿no? Como se llame ahora. No sé, yo empecé a hablar de eso, ¿eh? Porque porque hay otros temas más espinosos, de que quién debe acreditar, qué papel tienen los colegios, qué papel tiene la esto, y eso prefiero que lo vayamos No, no, hablando, no. a ver por dónde va saliendo esto, A ver, que tiene mucho, por aquello de que no, a ver cómo se nos va la lengua por ahí. A ver, Yo, os yo- tiro de la lengua. yo Pues creo que tira. hay dos pilares, ¿no? Es decir, quiero decir, las dos líneas de tren que tenemos es el reconocer nuestra profesión y ahí viene un reconocimiento que es a través de un grado propio o reconocer nuestro ejercicio profesional a través de una especialidad que sea abierta a diferentes grados, ¿no? Esa segunda vía tiene otras dos vías. La vía que simplemente es para médicos y psicólogos o la vía que es para cualquier tipo de grado, ¿no? Esta última segunda vía de la segunda vía es la que lleva la EAP, ¿no? La Europea de Psicoterapia, que considera que mínimo tiene que ser una especialidad de psicoterapia para cualquier grado de origen, sin diferenciar categorías ni diferencias, porque la clave es el posgrado en psicoterapia. Se entiende que la psicoterapia se aprende en el posgrado, independientemente del grado que vengas, que cierta razón tiene. Quiero decir, yo creo que un médico que esté en el mismo vagón que un psicólogo, no sé qué ve un médico de psicología. Yo creo que más bien poco, ¿no? O diferenciar un médico de un trabajador social. Yo creo que un trabajador social incluso puede saber algo más de psicología que un propio médico, ¿no? Esta es parte de la discrepancia que existe, ¿no? El vagón principal que quiere conseguir, o la línea principal que quiere conseguir la EAP, en este caso es que se reconozca como grado. De hecho, en este momento hay una propuesta que se ha hecho en Europa que es, creo que se necesitan 9 o 10 países europeos de la Comunidad Económica Europea que tengan los mismos estatutos respecto a una profesión para proponer una regulación específica de esa profesión, que en este momento es en lo que está la europea, ¿vale? Creo que hay como 7 países en este momento que tienen los mismos criterios y se está esperando a llegar a 9 para buscar una que desde Europa se proponga la profesión de psicoterapia. En España estamos en ninguna de las vías. No, no estamos. En España, ¿Qué nos pasa en España? A ver, ¿qué nos pasa en España? yo prefiero no opinar, que soy vasco y se puede decir muy mal esto. Eh, en España yo creo que estamos esto va a ser muy mal que lo diga, pero bueno, en el reparto del pastel. Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a perder el pastel y como no quieren perder el pastel, no se hace nada para regular esto. Seguimos, en lugar de pensar en equipo y pensar en nuestros clientes y en la ciudadanía, que es lo que deberíamos hacer, pues seguimos pensando en nuestros poderes y nuestros intereses totalmente personales, ¿no? En España tenemos una putada. La putada que tenemos es que existe la ley de sanidad. Y esto es algo propio de nuestro propio país. Y es una realidad. Entonces, esto nos condiciona muchísimo. Yo cuando tengo las reuniones con Europa, les planteo lo difícil que es en España llevar a cabo el objetivo europeo, porque nuestro país, nuestros alumnos, para poder ejercer como psicoterapeutas cercano a lo que puede ser un tratamiento psicológico, tiene que ser psicólogo general sanitario. Independientemente de los valores que consideremos que tiene la psicoterapia, hay una realidad legal que nos está atando muchísimo y asfixiando en ese sentido. Porque a mí cuando me viene un alumno que acaba un cuarto de grado, va a acabar la carrera y me dice, yo quiero ser psicoterapeuta y quiero trabajar en un gabinete. Digo, pues si fueras mi hijo te diría que hicieras el general sanitario. Ya, pero es que no voy a aprender nada, ya, pero es que eso te va a dar un título que te va a permitir habilitarte, no capacitarte. Cuando vas a Europa a explicar esto te miran como, ¿pero qué sentido tiene eso, no? Pues esa es la realidad que tenemos.
Y esto nos coloca en un lugar que no tenemos ninguna de las vías. El Consejo de Psicología va por la línea que solo tienen que ser psicólogos y médicos. El Colegio de Médicos parece que va por la misma línea. Hasta ahora, en FEAP, a través del artículo 21, siempre se ha defendido que la acreditación es para diferentes tipos de profesionales con diferente origen de grado, pero es verdad que cada vez esto se va dirigiendo más a una área sanitaria. Esa es la realidad. Yo ya ves que he entrado directo aquí al conflicto. Eso, a ver. Bueno, supongo que no te refieres a la ley de sanidad, esa ley de ordenación de profesiones sanitarias, ¿no? Sí, pues la ley de sanidad es una venerable ley que ya nos gustaría que se hubiera aplicado como Dios manda, ¿no? Entonces, eso es una cosa, ¿no? Yo supongo que inevitablemente tenemos que pensar en una forma de compatibilizar las dos cosas, ¿no? Que no estamos... yo no me puedo imaginar lo que os decía al principio, aunque haya mucha gente que se lo pueda imaginar, que haya psiquiatras que no tengan una formación psicoterapéutica, ¿no? Puede haber médicos que no tengan formación psicoterapéutica, ¿no? Luego hay psicólogos que tienen otras orientaciones, que se dedican a otros aspectos de la práctica psicológica y que no haría falta que tuvieran formación psicoterapéutica, pero lo que cualquier psicólogo que se dedique a esto tiene que tener una parte de una formación psicoterapéutica. O sea que hay que asegurar que en la formación de todas las profesiones ya reconocidas, sin necesidad de buscar un nuevo reconocimiento profesional, que trabajamos con intervenciones psicoterapéuticas, y no solamente somos los psiquiatras, los psicólogos, también está enfermería, está trabajo social, y seguramente podríamos plantear otras. Hay sitios donde hasta los curas tienen formación psicoterapéutica, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un asunto que habría que no sé, que garantizar o dejar bien claro. Y no sé, yo le daría una vuelta a la creación de una figura profesional específica de psicoterapeuta, ¿no? Como no sé, psiquiatra, psicólogo clínico, enfermero especialista, trabajador social con formación de salud mental, psicoterapeuta, ¿no? Como si fuera otra figura profesional diferente. Pero claro, por otro lado, de alguna manera tiene que reconocerse que hay personas que profesionalmente son psicoterapeutas, aunque de pequeñitos fueran psiquiatras o psicólogos o lo que fueran, ¿eh? Entonces, allí tengo clara la primera parte, ¿no? De que hemos de asegurarnos de que la formación en psicoterapia va a ser suficiente para el desempeño profesional en el lugar donde vayan a estar. Y si un psiquiatra está trabajando pues tiene que saber psicoterapia, un psicólogo clínico está trabajando, tiene que saber psicoterapia. Si está trabajando en educación, pues a lo mejor no. Si está trabajando en empresa, a lo mejor no. Y eso lo hemos de asegurar y luego pues una capacitación específica, una profesión de psicoterapeuta diferente de las otras, pues le podemos dar una vuelta, ¿eh? No digo que no, pero habría que darle una vuelta. Más de una. Se habría que darle una vuelta. Porque además ahí se juntan dos ministerios, lo cual ya, si es difícil uno, imagínate dos. En España, siempre se juntan dos ministerios, ¿eh? En España todos los títulos los da el Ministerio de Educación, ¿eh? Por eso ya no salen muchos títulos nuevos. Bueno, ahora Nosotros la reunión que tuvimos antes de justo de la pandemia nos planteaban que veían muy difícil la construcción de un grado, que en este momento lo que es por parte de universidades y demás, que lo verían algo como muy, muy, muy complicado, ¿no? Desde FEA se plantearon las dos vías, estoy totalmente de acuerdo contigo, Miquel. Yo creo que la parte de la formación básica tiene que estar incorporada. Está recogido en la estrategia de salud, que la psicoterapia es parte de la formación de los profesionales de salud. Lo que pasa es que lo que sí que a veces es lo perverso un poco del sistema. Fíjate, yo igual por llevarlo a mi terreno, ¿no? Pero claro, yo me doy cuenta que yo en la universidad, justo lo que tú estabas diciendo, que a ti te cayó psicoterapia, fue un regalo para el alumnado, aparte de para ti. Bueno, esperemos. Sí, porque por lo menos sabes lo que es la psicoterapia, ¿me explico? Pero tú ten en cuenta que eso es más bien la excepción. Es decir, yo en la universidad ahora doy psicopatología, pero es que he dado 14 asignaturas antes. 14. Que lo bueno que yo siempre me he perfilado en el perfil clínico, que era por el que yo entraba, ¿no? Y todo ha sido de clínica.
pero aquí que hay algún alumno puede hablar de su experiencia de profesores que llegan de bolsa de trabajo y tienen que dar lo que les cae. Y hay gente que puede estar dando psicoterapia que se ha leído un libro y un manual de psicoterapia y esa persona tiene en su currículum psicoterapia como cursado, pero no tiene ni idea de lo que es la psicoterapia porque quien se la ha impartido no tiene ni idea de lo que es la psicoterapia, ¿no? Que es la perversión un poco del sistema academicista, ¿no? Por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. En una rotación es más fácil, entre comillas, ¿no? Si eso se da. Pero en los estudios de grado o del general sanitario, el máster general sanitario, pues en muchos sitios está siendo horrendo, ¿no? Porque Sí, fíjate, yo no sé si existe ninguna cátedra de psicoterapia en el país. Eso nunca lo había pensado. ¿Vosotros lo sabéis? hasta donde yo sé, la persona que estuvo más cerca fue Alejandro Ávila. Ujú. Pero en psicoterapia como tal, Sí, yo sí, creo que no. porque las hay de cosas muy peregrinas, ¿no? O sea que hay cátedras de, sí, no voy a decir, pero hay cátedras de cosas de... Hay que tirarte de la lengua, ¿eh? Cada, No, pero cada quiero ratito, decir a cada ratito que yo dices, no que voy a sé decir. que hay digamos, cosas pues, apasionantes que tienen su cátedra, ¿no? Y sin embargo, no sé, es que me ha venido mientras te escuchaba, Íñigo, ¿no? Que en fin, que decías, es verdad, ¿no? Si se construye esto de a ver quién va a dar clase allí, ¿no? Quiénes van a entrar y Sí, si va a ser como esa subasta que yo os he contado, que era el último que llegaba era lo que sobraba, ¿no? sí. Pero bueno, por lo menos no estaría mal que hubiera pues no sé, alguien que pudiera ocupar. Eso no habría que cambiar ninguna ley ni cambiar ninguna cosa, ¿no? Que alguien en alguna universidad, en algún lugar, en algún rincón, pudiera decir que es profesor titular o catedrático de psicoterapia, como puede decir que es catedrático de urología de la pilila para adelante, ¿no? Yo Ya que se ha sé, soltado, ya que está seguro que soltando. seguro que existe ese catedrático, ¿no? O existe el catedrático de otología del oído izquierdo, ¿no? Seguro que existe también. Y eso en medicina y en otras cosas, pues ya me puedo imaginar, ¿no? Sí, sí. Y que esas plazas se crean, ¿no? Que alguien las pide, las se crean, ¿no? ¿Eh? ¿Quién puede pedir? A ver, ¿quién puede pedir? Yo que no estoy en la universidad. No, pero generalmente cuando tú vas a sacar tu plaza, yo por ejemplo tuve la suerte de pedirla en psicoterapia. Ujú. Entonces sí que es cierto que cuando tú vas a la oposición y sale la plaza, el departamento saca la plaza que está vacante y saca el área de conocimiento y dentro del área de conocimiento saca un poco el perfil de la asignatura, que es de quien o se ha jubilado o se ha creado nueva o es necesario, ¿no? Pero sí que es cierto que tú la defiendes con ese perfil, pero luego acabas dando las clases lo que el departamento considera que tiene huecos, porque como dice Miquel, a día de hoy se sigue haciendo, hay categorías, quien va eligiendo qué asignatura quiere dar y dónde se mantiene, ¿no? Y en un momento de empate técnico se tira de más categoría a menos categoría, ¿no? En la UPV tenemos la suerte que psicoterapia la sigue dando Bárbara Torres, que es psicoterapeuta acreditada por FEAP, pero es una optativa. Y la perversión del sistema conlleva que como la mayor parte del alumnado quiere ir al máster general sanitario y la nota para entrar es muy importante, los de clínica somos los que tenemos la peor fama porque somos los más exigentes. Entonces el alumnado no hace las optativas de clínica para tener mejor nota y entrar en general sanitario y la mayoría de ellos son psicólogos general sanitario y no han dado psicoterapia en su currículum. Wow, Entonces es wow. optativa. Psicoterapia es optativa. ¿Me explico? Por eso digo un poco la perversión del sistema de lo que sustenta el papel a lo que luego la realidad nos encontramos en la universidad, de la que poca gente se atreve a contar estas cosas, ¿no? Eh, Porque es una realidad. Es una realidad. Entonces el alumnado de la UPV tiene la suerte de contar con Bárbara Torres, por ejemplo, pero es Ujú. una opción, es optativa, sumamente optativa. Y exigente, por lo tanto, pues prefiero hacer seguridad vial, que voy a sacar un 9 y tengo más posibilidades de acceder al máster general sanitario. Es una realidad que llevamos al alumnado ahí, ¿no? Es una realidad. De todas maneras, tampoco. En la universidad hay mucha gente potente, ¿eh? Y que estaría un poco de acuerdo con lo que estamos hablando y que tendríamos aliados, ¿no? Desde el mundo profesional para que la presencia de lo clínico y del trabajo estuviera más presente. O sea, no demonicemos a todo el mundo que trabaja en la universidad porque podríamos pensar un buen número de
de aliados, igual sería una estrategia, ¿no? Ir contactando con aquellas personas del mundo académico que puedan ayudar a no cambiar del todo, pero sí redirigir estas perversiones que comenta Íñigo, ¿no? que están presentes y que tienen que ver con el sistema de promoción interno en la universidad, con la misma estructura de los grados, Pero yo cuando te digo lo de la perversión, Miquel, es desde ahí, ¿eh? Yo creo que hay profesores que evidentemente hacemos los pequeños cambios desde dentro, pero ten en cuenta que el último Consejo de Decanos de España, el acuerdo al que se llegó es que para acceder al general sanitario, por ejemplo, era suficiente con reunir 30 créditos de clínica. Claro, los 30 créditos de clínica son los créditos de asignaturas troncales. Por lo tanto, solo haciendo las asignaturas troncales que tienen que ver con el departamento de Petra, es suficiente para entrar en el general sanitario. Tolmino o especialidad de clínica, puedes no hacerlo. O sea, que ya no solo es una actitud del docente y de invertir en cómo ir construyendo esto, ¿no? Sino que la propia normativa académica va por ahí. Tiene su sentido, claro. Imaginaos que todo el alumnado quiere hacer el general sanitario para tener más posibilidades luego de laborales. El resto de áreas se reducirían muchísimo y se empobrecerían algunas áreas de la psicología que llevaría a un riesgo de extinción a algunas de las áreas concretas de psicología, ¿no? Entonces, que es un poco, cuando me refiero a perversión, no me refiero a que sea solo tóxico, ¿eh? Sino que es un poco que al final el número es el que manda y el reparto del número es el que manda, ¿no? Y al final acaba obligando a elegir pues, aquello que más te conviene, no quizás lo que más te interese, ¿no? Pero bueno. Luego también creo que es importante que no nos centremos solamente en el grado o en la situación concreta de psicología, ¿no? También hay personas que han defendido la creación de un grado de psicología clínica, ¿no? Desde el principio, para diferenciarlo o segregar un poco lo que es la parte sanitaria o en relación con la salud de la psicología de otras áreas que también son importantes de la psicología y que no tienen que ver con lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, pero dicen que también hemos de pensar eso, que el acceso se puede, pues, los psiquiatras, la enfermería y algunos otros trabajo social en algunos sitios tienen una potencia psicoterapéutica muy, muy importante, ¿no? Y como decía, seguramente más formación de base que la que tenemos los médicos, no estoy hablando de los psiquiatras, pero sí, bueno, algún psiquiatra tampoco te creas tú que esto, pero bueno, pensando bien, entonces en ese asunto, por eso que hemos empezado también ampliamente, no solamente, porque es verdad que la situación del grado de psicología, tal como ha quedado desmantelado después de lo de Bolonia y en fin, pues ha quedado la cosa. Es verdad que la asignatura de psicoterapia es esta que yo os contaba, desapareció y se quedó como una optativa y eso, o sea que eso, digamos, es una calamidad sobre una calamidad. Sí. Mirar, Paco Toscano en Facebook, que me han recogido, ¿no? Esta opinión que dice él. No sé si conocéis a Paco Toscano, yo no. Vale. Él saca la psicoterapia a la calle, lo digo por cambiar de tercio, ¿no? En este final. Dice, la psicoterapia debe de salir aún más a la sociedad. Debemos hacer una mayor labor de apertura. Hay mucha confusión todavía para los ciudadanos y además para algunos bueno, aquí puede haber un error, es tan autodenominarse psicoterapeuta y da las gracias por vuestro trabajo. Es otro tema, pero a ver. Fíjate, yo ahora cuando dirá que esto es como el cuñado del COVID, es como el cuñado, pero ahora cuando, no sé si os acordáis al principio de la pandemia, ¿no? Que no había telediario, que no saliera alguien diciéndonos cómo teníamos que hacer frente a la pandemia, que teníamos que hacer ejercicio, organizarnos el día, cosas de estas, ¿no? Entonces, en ese sentido había como una demanda social de no sé, algo así que tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Con lo psicológico. Entonces, entonces, no, a ver si consigo explicar lo que quiero decir porque no quiero quedar mal, ¿no? Pero por una parte, que eso está, o sea, el acompañamiento, el apoyo, pues, el orientar, está en lo que es el vínculo psicoterapéutico, ¿no? Pero que tampoco
Es decir, cuando se habla de cuál es la demanda social que se hace ahora mismo sobre los psicoterapeutas, sí, que no sea pues la demanda esta que sale en las revistas de las peluquerías o en las propagandas de las compañías de seguros que ofrecen este tipo de atención, sino que haya un reconocimiento también de que lo que nosotros hacemos tiene pues eso es algo más que el cuñado, ¿no? No sé qué piensas tú de esto, porque cuando se habla de esto de abrir a la sociedad, podemos abrir a la sociedad lo que quiera sea algo que a veces también se pide a los medicamentos, ¿no? Dame una medicina que lo arregle todo, o dame una terapia que me quite esta preocupación por no sé qué, ¿no? Y a mí ese efecto secundario me preocupa, y seguramente no tiene nada que ver con lo que pensando la pregunta, digo, me he ido, porque no Sí, tiene nada sí, que ver con sí. la pregunta, pero es igual, ya lo he soltado y ahí se queda, ¿vale? Vale. Yo voy a poner en Facebook la vista de todos, la Sí. vista de todos, porque ya entramos, ¿no?, en ese momento en que podemos escuchar también opiniones de otros profesionales, y os quiero transmitir que Mauricio Coletti entró ya levantando la mano. Entró ya levantando la mano. Entonces, bueno, Íñigo, no sé si tú ibas a decir algo a colación de Miquel, o le damos voz a Mauricio. Yo en la línea que plantea Miquel, yo sí que creo que, a ver, que es que la psicología hemos hecho mucho, la psiquiatría no puedo hablar, pero la psicología hemos hecho mucho para ganarnos la mala fama que tenemos, ¿no? Que te contaré. Pero sobre todo por lo social, precisamente por lo social, ¿no? Por esta cantidad de programas que sale alguien que dice ser psicólogo y orientando y diciendo una sarta de chorradas que hacen que cualquiera crea que puede ser psicólogo y que puede dar consejos, ¿no? La psicoterapia no está de moda en la sociedad, porque la psicoterapia no resuelve nada rápidamente. Lo que manejamos en el sufrimiento emocional es tan potente y tan complicado que no puede haber un modelo ni puede haber una eficacia basada en pocas sesiones. Y eso no está de moda, porque no puedes ir a un programa y lucir y brillar con una intervención que vas a cambiar un pensamiento, ¿no? Estos son como las croquetas de mi abuela. Hay que echar un poquito a ojo de sal, un poquito a ojo de esto, y hay que ir cocinándolo. Y esto en la sociedad actual no está de moda. Yo creo que lo que nos planteaba Paco, creo que has dicho, ¿no? Sí, Paco. Que es un tío que tiene formación, también es un crack, ya sé quién es Paco, le mando un saludo desde aquí. Y yo creo que lo que se refiere es que tenemos que hacernos ver de todo lo que estamos haciendo por la psicoterapia, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces en nuestros despachos trabajamos con un nivel súper potente que luego no conseguimos que se vea afuera, y conseguimos que aquellos que no hacen gran cosa sean los que se les ve desde fuera, ¿no? Cómo conseguir hacernos ver, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Mauricio, que seguro que nos sorprende con alguna de sus Desde reflexiones. Italia, acabas de hacer este aperitivo internacional. Sí, 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 señor. ¿Se me escucha? Sí. Hoy, bueno, bueno, un gran saludo a todos. Siempre y cuando puedo, agradezco a FEATF porque me interesa muchísimo el tipo de actividad que va juntando y que va proponiendo, y siempre y cuando puedo voy escuchando por lo menos, ¿no? Pero esta vez sí que me ha tocado las cuerdas, ¿no? O sea, psicoterapia y acreditación de la psicoterapia. Como ya sabéis, yo vivo en un país donde la acreditación es muy fuerte. Hay una ley determinada en que se dice que la psicoterapia en sí mismo solo está por médicos y psicólogos. Y esta es una primera parte de la pregunta que voy luego formulando. Luego, ¿cómo se llega a ser psicoterapeuta? A través de una formación enormemente regulada. 4 años, 2000 horas, para las escuelas como la mía es complicadísimo, ¿no? Pero luego el título que se da está reconocido en las oposiciones a plazas por ejemplo, de la administración pública. Y no hay ninguna oposición que sale sin pedir la especialización.
¿Mm? Así que, primera pregunta, ¿es una especialización en psicoterapia en que no hay fronteras entre diferentes abordajes? Cuando uno se especializa en psicoterapia, el día siguiente puede comprarse un sofá y hacer un psicoanálisis freudiano, lacaniano, lo que sea. O hacer un trabajo con las familias, con las parejas, de tipo sistémico. O, por ejemplo, optar por una, yo qué sé, intervención conductual. Cualquier sea cosa. No importa el esfuerzo que ha hecho para centrarse, por ejemplo, en la formación sistémica, porque el día siguiente puede volverse a ser oficialmente un psicoanalista. Es una esta de la especialidad es una cosa específica, inespecífica a nivel de diferentes abordajes. Y esta es una cosa lamentable, porque al revés, uno que ha hecho una formación conductual, el día siguiente podría citar familias, o un psicoanalista, uno que ha hecho una formación, una especialización de tipo psicoanalítico, puede citar familias. O sea que esta especialización, el título que da es inespecífico. Este es un problema bastante gordo, porque claro que psicoterapia quiere decir muchas cosas, como ya sabemos, pero también hay los abordajes diferentes. Me gustaría tener vuestra opinión al borde de esto. Y la segunda es, hay muchas actividades de tipo psicológico o social que se parecen a la psicoterapia, como yo escribí en Facebook. Por ejemplo, un asistente social que sigue una familia con violencia filoparental, en base de coloquios bastante continuados y todo esto. Un educador que trabaja con la familia de un adicto, por ejemplo. Cosas que entrarían en el trabajo con la familia, en el empoderamiento de los padres, por ejemplo, pero que no son psicoterapia, o lo mejor aquí en Italia no están dadas estas actividades por personas que tienen el título que decía antes, psicología o medicina. ¿Y cómo lo arreglaríamos esto? Porque, por ejemplo, no sé, por lo que conozco en España hay muchas personas, muchos profesionales que no son ni médicos ni psicólogos, pero hacen un trabajo que está bastante parecido a nivel de psicoterapia. Lamentablemente la debilidad es la frontera, la construcción, ¿qué puedo decir yo? La definición de psicoterapia, que es bastante vaga en un cierto sentido, ¿no? Esas dos cosas. Uno, si el título de psicoterapia debería de ser psicoterapeuta sistémico, conductual, dinámico. Y la segunda cosa, ¿qué se haría en este caso en situaciones parecidas a lo que había descrito? Yo no, vamos, ya puedo anticipar que no tengo la respuesta, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, sí que es verdad que refiriéndome al registro de psicoterapeutas, sí que es verdad que hay la posibilidad de hacer como una acreditación, creo que se llaman intervenciones psicoterapéuticas, no me acuerdo cómo se llama, sí, ¿no? sí, diferente de la de esto, ¿no? Pero experto, seguramente es una cuestión en revisión, porque justo ahora muchas de estas profesiones, que eran por la enfermería o trabajo social, después de Bolonia han pasado a ser grados, ¿no? Y entonces también podrían en algún momento exigir, nosotros somos también grados y por lo tanto también, o sea, que volveríamos a la casilla de salida seguramente en relación con eso, ¿no? Y lo otro, pues ni idea. Yo que estaba pensando, ya me gustaría a mí estar ahora, tener que fuera ese nuestro problema, ¿no? No sé qué piensas tú, Íñigo.
Hombre, claro, escuchando a Mauricio es lo que siempre, ¿no? Nosotros en España siempre miramos a Italia Sí, como, wow, a ver si conseguimos la acreditación y el reconocimiento de la psicoterapia con el modelo italiano. Lo que pasa que no nos damos cuenta que no existe ese reconocimiento, ese modelo perfecto, ¿no? Porque el momento que tú regulas una especialidad es genérica. Tenemos un psiquiatra que ojalá nos gustaría, como tú antes muy bien has dicho, Miquel, que sea un psiquiatra que tenga formación en psicoterapia, pero hay un psiquiatra, lo mismo biologicista, de orientación biologicista, que psicoterapéutica, que lo que fuera, ¿no? Entonces es sí, 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 sumamente generalista, ¿no? Me imagino que cuando un gobierno no decide generar esta pequeña especificidad es por el reparto, como siempre, del pastel, ¿no? claro. Mucho más de sacar una regulación en psicoterapia y luego que cada uno se las apañe en su consulta, ¿no? Nosotros cuando hablamos con diríamos, el técnico superior del Ministerio de Sanidad, su respuesta nos dijo, a mí lo que me importa es que un psiquiatra tenga el título en psiquiatría. Lo que luego haga en su consulta no nos parece importante, ¿no? Y esto es una perversión terrorífica, es una perversión del sistema. Y no interesa que haya una especialidad tan concreta, ¿no? Porque esto nos haría afinar las contrataciones. Hace falta Y no solo una especialización Ujú. que dura, como dice en Italia, 4 años, 2000 horas. eso, Y dentro de esto muchas regulaciones diferentes, ¿no? claro. Es por lo menos esto es fijo. Luego, claro, es un poco una perversión, como dices tú, ¿no? O quizá se lo deja al mercado, ¿no? Claro, Un psiquiatra, un psicoterapeuta, depende de cómo trabaje, tendrá éxito o no. exacto, exacto. Y en el mercado de la contratación, en donde ya en esa contratación se va a buscar o se va a perfilar a la hora de tener ese título. Y ya no solo tener el título que a ti te habilita, sino dónde te has formado o qué tipo de formación has podido tener, ¿no? Ah, otra cosa, sí, Claro, claro. claro, porque eso es donde el gobierno se lava las manos y dice, bueno, ya está acreditado y a partir de ahí ya el propio mercado dirá la directriz, ¿no? Eh, es complicado, es muy complicado. Complicado. Es muy complicado, Mauricio. Nuestro objetivo es que sí se pueda reconocer la psicoterapia. Lo que pasa que es cierto, en lo que tú antes estabas planteando, que nos encontramos sobre todo con dos líneas muy claras de intervención. Una es la intervención clínica, de un encuadre clínico, y otro es un encuadre mucho más psicosocial, ¿no? Como tú has dicho, en España mucho de nuestro alumnado empieza a abrirse camino en el mundo laboral siendo graduado en psicología, con formación en psicoterapia, trabajando de educadores familiares. Entonces los tenemos trabajando súper formados, mal pagados, con unas tareas que supuestamente se están aprovechando el sistema, ¿no? Esto se regula, se genera ahí una dificultad muy importante. ¿Quién va a hacer todo este trabajo, no? ¿Un psicoterapeuta o un experto en intervenciones terapéuticas? ¿No? Es muy complicado esto. Totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. Pues muchísimas gracias, Mauricio. Efectivamente, estamos aquí acabando el aperitivo con un poco de calor, ¿eh? Es que vamos de un tema a otro. Calor metafóricamente hablando, ¿no? El calor en el estómago de lo que queda por conversar, lo que queda por hacer, la dificultad y el desde dónde y el cuándo y todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿verdad? Pero es que es importante seguir, es importante en el Congreso de Tenerife de octubre, volveremos a tener una mesa sobre psicoterapia. Vamos a seguir lanzando, los aperitivos acaban el próximo sábado, pero la idea es generar después del verano, quizás, si tengo así todavía energía, haré alguna antes del verano, foro. Unos foros los jueves por la tarde-noche para hablar de temas un poco largo y tendido, dijéramos, temas que no se hablan, que no son tema de congreso, porque esto no es un tema de congreso, es No, algo claro, que es algo que se habla, que se va a hablar dentro de una comunicación, de una sala de comunicación, hablaremos de psicoterapia, porque pienso, y creo que ha quedado hoy claro, que tanto para los profesionales hay que seguir hablando de psicoterapia, como para que los profesionales hablemos a los usuarios de la psicoterapia sobre en qué consiste, qué es y en qué beneficia la psicoterapia.
Yo creo que un cierre aparte del brindis. No sé si Mauricio quiere decir algo más. No, no. Es que la única cosa que, bueno, por un lado cuenta conmigo por todo lo que sea la intervención de lo que sé en las próximas actividades de FEAT, porque sabes que tengo mucho a esto. Y luego, yo diría que, no sé si ha sido Íñigo que dice que la psicoterapia no está reconocida en la sociedad. En Italia me parece que no. Me parece que, por ejemplo, hay series de televisión en que se habla muy frecuentemente de psicoterapia. La serie más conocida, que es antigua, que son 30 años, que se da todas las tardes, noche. Y muchas veces dice, vamos a la terapia de pareja, vamos a la terapia familiar, voy a la psicoterapia individual, porque entonces esto entra en la sociedad vía esa forma, ¿no? Yo creo que me parece que hemos llegado a un punto en que claramente la gente sabe de psicoterapia. Bueno, sabe, conoce la existencia de la psicoterapia y tiene bastante conocimiento como para tener como una frontera a la intervención psicológica general o psiquiátrica. La psicoterapia es otra cosa. Muy frecuentemente se confunde con el psicoanálisis, o sea, el sofá, tumbado 3 veces a la semana, pero muchas otras veces no, o sea que se tiene una cierta competencia, diríamos, conocimiento en general. Bueno, esto que quisiera decir. Pues mira, gracias por comentar lo de la serie, porque quiero aquí hacer publicidad de algo que puede haber quedado un poco invisible en nuestra federación, y es que la película La boda de Rosa se puso en contacto con nuestra federación, nos invitaron al estreno. Claro, el estreno era en Madrid, pues mandamos a nuestra presidenta madrileña, pero yo fui a los cines a verla y efectivamente me gustó tanto la escena donde se habla de ir a terapia familiar. De ahí os recomiendo, ¿no?, La boda de Rosa. Y luego es cierto que tengo yo en mi móvil recogido en algún lugar un sketch de estar viendo una serie en la que se comentaba la psicoterapia de una manera que a mí me agradó y rápidamente hice una foto, ¿no? Puse el nombre y dije, en el minuto no sé qué de tal capítulo se habla de esto, pues alguna vez lo necesitaba. O sea que en alguna de las actividades... Los Simpson, por ejemplo, los Simpson tiene un par de episodios en que hay una sesión de terapia familiar increíblemente divertidas. Eso, o sea pues, que... esa es una muy buena manera de llegar a sí, la señor, sociedad. sí, señor. Pues montamos una productora de series aquí. Yo de pronto estaba, a ver, que no... no de una serie. Ya va, bueno, guionistas ya, ¿no? Eso es, pero tenemos muchos profesionales y profesionales que combinan su psicoterapia con otras artes, tanto de la música como del dibujo, de la poesía, de la escritura, del cine, de internet, etcétera, etcétera, que bueno, yo le voy a dar vueltas a esto. ¿De qué manera podríamos crear algunos capítulos didácticos? Ok, bueno, pues... no recuerdo bien cómo iba a acabar antes, pero bueno, ahora voy a acabar de otra manera. Cerrar diciendo que creo que el broche o la práctica de la unión de las 3 instituciones es el Registro Nacional de Psicoterapeutas. Por lo tanto, os animo a los que os ha costado tanto de capacitaros, que os acreditéis, porque efectivamente lo que vais a encontrar es un montón de buena gente cuando entráis en las actividades de cualquiera de las instituciones, y que realmente es lo que hay que hacer. Mira, gracias Íñigo, se ha metido en el chat, porque efectivamente es como me gustaría terminar con este registro. Y bueno, os voy a pedir un brindis. Yo he pedido un poquito de cerveza. Bueno, pues yo... Pues con agua. Virtual ya, virtualmente. Familia numerosa y de niños, entonces... Bueno, pues... No importa, pero decir... Daros por brindados. ¿Por qué? Pero hacer un brindis, hacer un brindis, invitados. Brindemos. ¿Por qué cosa brindáis? Venga.
¿Por qué ¿Por brindamos? qué cosa? ¿Eh? ¿Por qué cosa brindáis? Tiene que ser acorde, ¿no? Tiene que, Bueno, pues mira, vamos a brindar por esta cosa incestuosa entre nuestras tres sociedades, ¿no? Y a ver qué tal, El trío, por da. el trío. Vale, exacto. Pues por el trío. Arriba, Vale, muy bien. abajo. Arriba, abajo. compro la idea. Para compro la adentro. idea, Vale. compro la idea. Me gusta, Vale. me gusta la idea. Pues bueno, Miren, espero que la próxima reunión, el próximo trío Sí. sea presencial y esto se ha grabado. Madre mía. Muy bien, muy bien. Bueno, pues así queda. un placer. Un Un placer, placer Rafa. igualmente y Y- que el próximo presencial, ¿no? Gracias. Encantado. Hecho. Gracias a todos. A vosotros. Un Un beso. saludo. Un Hasta luego. beso. Chao.